Pues son una bendición realmente, que Dios ha puesto como una amistad en nuestras vidas y valoramos mucho eso, y la invitación que ellos me hicieron para estar hoy aquí en este lugar. Y bueno, pues vamos a compartir la palabra, vamos a seguir descubriendo las mentiras y los engaños que Satanás ha puesto en la vida de muchas personas que viven atados, que viven esclavizados en esas mentiras. Y vamos a continuar con este mismo tema. Bueno, yo le puse el tema es, permítame, cambiando la mentira por la verdad. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias en este día por tu presencia hermosa en este lugar. Gracias por la guía de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que tú sigas hablando a nuestras vidas, que tú traigas ese cambio, esa transformación en nuestra mente y en nuestro corazón para seguir siendo esas mujeres que verdaderamente glorifiquen tu nombre. Aquí estamos, Señor, con un corazón dispuesto. Ministra la vida de cada hombre, mujer, joven, señorita que está aquí en este lugar y todos los que nos escuchen. Que tu palabra penetre a lo profundo del corazón y venga esa revelación de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Cambiando la mentira por la verdad. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es la palabra de Dios. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Que esta es la palabra, la autoridad de Dios, la que debe de gobernar nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos, para verdaderamente ser mujeres y hombres libres. La verdad es la palabra de Dios, y la palabra de Dios a través de su Espíritu Santo nos hace libres de las mentiras y los engaños de Satanás. Pero hay que conocer esa verdad, y la pregunta es, ¿conoces la verdad de Dios? ¿Qué tanto conocemos de la palabra de Dios? ¿Qué tanto le buscamos? ¿Qué tanto la estudiamos? ¿Qué tanto indagamos y profundizamos en ella? Es importante que cada uno de nosotros nos hagamos esa pregunta. ¿Conozco la verdad de Dios? Porque esa verdad que tú conozcas, que tú conoces, pero que la apliques a tu vida, que la obedezcas, es la verdad que te va a hacer libre. Porque si tú conoces mucho de la palabra de Dios y tienes mucho conocimiento y ya leíste la Biblia 30,000 veces, pero no la aplicas a tu vida, entonces es puro conocimiento. Y la palabra de Dios dice que el conocimiento envanece, pero la palabra vivifica, el Espíritu nos vivifica. No solamente es palabra, sino llevarla al terreno de la práctica, vivirla, obedecerla. Y esa es la verdad que nos hará libres. Esa es la verdad de Dios que cambiará nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de sentir también, porque la palabra de Dios tiene poder. ¿Cuántas están de acuerdo con eso? La palabra de Dios es viva y es eficaz para hacer las cosas en nuestra vida, para que Dios pueda cumplir el plan y el propósito por lo cual fuimos creados. Viva, porque permanece para siempre. Eficaz, ¿es eficaz la palabra de Dios? Si la ponemos en práctica, porque si no la ponemos en práctica, no es eficaz. ¿Estamos de acuerdo? Antes de venir a Cristo vivíamos en el pecado
Vivíamos sin esperanza, engañados por las mentiras y engaños de Satanás. Nuestra vida era miserable. Éramos esclavos de los placeres de este mundo, practicando toda clase de maldad. No sé usted, pero yo sí. Vicios, vino, cigarro, fiestas, placeres del mundo. Y ahí estábamos, esclavizados. Y ese era nuestro estilo de vida. Y muchos cristianos aún siguen en ese mismo estilo de vida. Y eso es triste, ¿verdad? Por eso estamos aquí, para que la palabra del Señor nos haga libres, nos libere de esas mentiras y esos engaños, porque el mundo se ha amoldado a esa manera de vivir. Y todo lo ven tan normal, tan natural. El que dos hombres se casen, el que dos mujeres se unan en matrimonio. Y eso es lo que el mundo está enseñando, porque el mundo está controlado por Satanás, porque él es el príncipe de este mundo. Él es el que gobierna este mundo. ¿Por qué gobierna Satanás este mundo? Porque el hombre, cuando pecó, le cedió esa autoridad que Dios le había dado al hombre. Cuando el hombre y la mujer cayeron en el pecado, le entregaron esa autoridad a Satanás. Por eso Satanás es el que controla el sistema de este mundo, el sistema religioso, el sistema cultural, el sistema económico. Y es triste ver cómo desde que los niños están en el kinder les enseñan de la evolución, ¿verdad? La teoría de la evolución, que procedemos del chango. Y yo creo que se necesita más fe creer eso que lo que dice la palabra del Señor, que Dios nos creó y nos hizo a su imagen y a su semejanza. Somos la máxima creación de Dios, de todo el universo, todo lo que Dios formó, los montes, las plantas, los animales. A ti y a mí nos hizo como parecidos a Él. Eso es lo que significa semejantes. No iguales a Dios, pero sí con un carácter moral, sin pecado, sin mancha. ¿Para qué? Para estar en comunión con Dios, para tener un acercamiento con Dios, porque nos hizo semejantes a Él. Un animal con un ser humano no puede tener comunión con Dios, ¿verdad? Digo, comunión ellos mismos. No, al ser humano Dios le dio inteligencia, le dio razonamiento, le dio una voluntad. Y esa voluntad necesitamos ejercerla. Esa voluntad que Dios nos dio necesitamos rendírsela completamente al Señor. Porque si no, vamos a hacer la voluntad nuestra o la voluntad del enemigo, que en ocasiones y en muchos tiene la mente ya cauterizada por el pecado. Antes no distinguíamos entre lo bueno y lo malo, así está el mundo. ¿Esto será bueno o será malo? No sé si alguien te ha preguntado, ¿es bueno esto? ¿Por qué? Porque no tienen la revelación ni el conocimiento de la palabra de Dios. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. No, es bueno, ¿sí? Pero la ignorancia mata. El ignorar es pecado, porque Dios dejó este manual para que nosotros conociéramos y descubriéramos sus verdades y las viviéramos, y viviéramos conforme al modelo y al diseño que Él ha establecido en su palabra. No como antes nos enseñaron, que nos enseñó la abuelita o nuestra mamá, costumbres que de generación en generación se van transmitiendo. El pecado se va transmitiendo, se va heredando a las generaciones. Pero para eso
apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo, para deshacer sus mentiras, sus engaños y levantar al hombre, levantar a la mujer con dignidad y cumplir ese propósito grande que Dios tiene para nosotros. Y el primer propósito que Dios tiene para ti y para mí es que le conozcamos a Él, que le amemos a Él, que le sirvamos a Él. Antes le servíamos al diablo, antes éramos instrumentos de iniquidad para Satanás. Él usaba nuestras manos, usaba nuestros labios para hablar cosas perversas, usaba nuestra vida para el deleite de los pecados. ¿Y cuántos fueron contaminados por nuestro mal testimonio? Así vivíamos y así vive el mundo. Y es importante que tú y yo conozcamos la verdad de Dios, porque tú y yo nos decimos cristianos. Y nosotros somos la esperanza de este mundo para llevar las buenas nuevas de salvación, para no ignorar el daño que Satanás está haciendo y que sigue haciendo día a día. Y miles, millones de personas están yendo al infierno por ignorar la palabra de Dios, por aceptar filosofías huecas, doctrinas de demonios que solamente han traído más depravación al hombre. En esa condición estamos. Por eso es importante poner atención, prestar atención y pedirle a Dios que venga y alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que al recibir la verdad de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, podamos llevar a otros a la verdad de Dios. Tantos cristianos que se encuentran todavía esclavizados por el pecado. Yo creo que aquí no, ¿verdad? No sé. Gracias a Dios por haber enviado a su Hijo Jesucristo y traer luz a nuestras vidas y arrebatarnos de las garras de Satanás. ¿Usted le da gracias al Señor? Segunda de Corintios 4:6. Si tiene su Biblia, lo leemos juntos. Si no, yo se los voy a leer. Dice así: porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El mismo Dios que ordenó que hubiera luz física en el universo, cuando empezó a crear los cielos y la tierra, vemos en el principio que los cielos y la tierra estaba desordenada, estaba vacía y estaba en tinieblas. Dios creó la luz física, pero de esa misma manera Dios creó la luz espiritual, sobrenatural, para que tú y yo fuéramos alumbrados, para que tú y yo recibiéramos la revelación de quién es el Hijo de Dios, de quién es Jesucristo, porque Jesucristo es la gloria de Dios. Pero necesitamos tener esa revelación, y Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, trayendo esa luz, trayendo esa revelación, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para conocer y entender quién es Dios, quién es Jesús y cuál fue su obra redentora. Es la luz de su palabra que nos alumbra para conocer a Dios. Sin la revelación de la palabra jamás conoceríamos a Dios. La gente que vive en el mundo, como este libro, no lo tocan, y si lo tocan y lo leen, no lo entienden, porque este libro es la palabra del Señor. Esta palabra es espiritual, es espíritu y es vida.
No cualquier persona la puede leer ni la puede entender. Es la obra del Espíritu Santo que trae esa revelación y ese entendimiento a nuestras vidas cuando ya hemos nacido de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede comprender la palabra del Señor, porque para ellos es locura. Y dicen, ¿cómo tener una sola esposa? Ay, no, qué aburrido, como decía Paola, qué aburrida la vida cristiana. Será aburrido para los que no conocen a Dios, pero para los que conocemos a Dios, qué maravilloso es hacer la voluntad de Dios. Qué deleite es gozarnos cuando el Señor viene y nos revela su voluntad. Cuando Dios se complace y nos abraza y nos dice, buen siervo, fiel eres tú. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Fidelidad a lo que Dios nos pide. Fidelidad al mandato de Dios, al llamado de Dios. Si tú tienes un llamado para servirle, sé fiel al Señor, porque Dios honra al que le honra, y hay que honrarlo con nuestra fidelidad, con nuestra obediencia, con nuestra vida, con lo que hacemos. La gente nos mira, tus hijos te están mirando, los vecinos están, a ver, dice que es cristiana, voy a ver cómo se comporta. Y luego te echa la basura ahí con la escoba y tú sales y vas y se la barres y se la avientas de nuevo a su casa. ¿Eso haces? ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Estamos brillando la luz de Jesucristo? ¿Estamos siendo como esos luminares que alumbran en la oscuridad? ¿Cómo está tu vida? Para que una persona se salve necesita la revelación de quién es Jesús y creer que la gloria de Dios resplandeció en Cristo. Jesús es el único camino para llegar al Padre. Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Esta es la verdad de Dios, pero la mentira de Satanás dice, todas las religiones llevan a Dios. ¿Será cierto? No, absolutamente falso. Es mentira del diablo. Nadie puede ir al Señor si no es a través de Jesucristo. Jesús con su muerte nos liberó del pecado, nos liberó de la condenación eterna. Solo en Él hay salvación. Juan 3:16 al 21, se los leo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús fue el sacrificio perfecto, sin mancha, sin pecado, que nos salvó de la condenación eterna. No hay otra verdad, es una verdad absoluta. Y las verdades de Dios se creen y se obedecen. Seguimos leyendo el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mucha gente no quiere venir al conocimiento de Dios porque no quiere dejar de hacer y practicar las obras malas, porque se deleita haciéndolas, porque para esas personas es su vida, es manera de vivir, es su deleite, y se gozan en practicar día a día la maldad.
Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad. ¿Cuántos practican la verdad? Debe ser una práctica continua, debe ser un estilo de vida. El vivir conforme a la voluntad de Dios. No conforme a la voluntad mía, no conforme a la voluntad de Satanás, sino conforme a la voluntad de Dios. Entre más practicamos la verdad y la obedecemos, más luz brillará, más revelación de su palabra nos dará Dios. La condenación viene por no obedecer la palabra de Dios. Satanás es el padre de mentira, así lo llama la Biblia. Y a muchos ha engañado para que no les resplandezca la luz. Satanás quiere destruir a los seres humanos que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Se atrae una lucha aguerrida. Y es a través de sus mentiras que engaña y destruye a aquellos que no conocen a Dios, aquellos que no han creído su palabra. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Satanás ha destruido la vida de millones de gentes con sus engaños. Y no tan solo a los que no han creído, sino también a los que hemos creído, nos quiere destruir a todos con sus engaños. Segunda de Corintios 11:3 dice: pero temo que como a la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Satanás tentó a Eva, ¿verdad? Las mujeres somos el blanco perfecto de Satanás, que quiere tirar ahí, porque tirando a la mujer nos traemos a toda la familia. ¿Sabían eso? Somos una influencia en nuestro hogar, en la sociedad, en la iglesia. Las mujeres somos más susceptibles a ser engañadas por las mentiras de Satanás. Nos dejamos guiar por nuestros sentimientos y por nuestras emociones, y hemos sido una presa muy fácil para el enemigo. Entonces él tira primero a la mujer. Si nosotros no le damos el control al Espíritu Santo, que controle nuestros pensamientos, que controle nuestras vidas, nuestra conducta, podemos caer en el engaño de Satanás. Como mujeres de Dios necesitamos entregarle el control a Dios de nuestra vida, de nuestro corazón, que Él guíe nuestras emociones y nuestros sentimientos y los controle, porque si no los controla vamos a andar todas descontroladas, ¿no es cierto? Y todos descontrolados, porque aquí hay bastantes varones. Y también los varones tienen emociones, aunque más controlables, ¿verdad?, que las mujeres. Pero una mujer puede ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. No que nos vean siempre como el lado débil. Dios quiere usarnos para levantar una nueva generación. Dios quiere usarnos para formar hijos, para la gloria de Dios. La mujer ha hecho a un lado el diseño de Dios para buscar sentirse realizada. Satanás le ha hecho creer que ella debe superarse, tener una carrera universitaria, y la mujer sale de su hogar exponiéndose al peligro de ser engañada. Esa es la mentira de Satanás, que ha dicho: es que tú no eres la sirvienta de tu casa. Tú no eres la sirvienta de tu esposo, tú no eres la sirvienta de tus hijos.
salte a trabajar, salte a estudiar, mira una carrera universitaria, tú puedes, eres muy inteligente, muy capaz. Y muchas mujeres han caído en ese engaño. Y yo lo quiero recalcar esto, porque yo vivía de esa manera, pensando eso. Lo vivía y lo decía. Yo no voy a ser la sirvienta de mi casa. Lo dije muchas veces. Me casé y yo estaba trabajando. Yo empecé a trabajar desde los 13 años. Me casé, pues sigo trabajando. Tenía 2 hijos, tuve 2 hijos. Y uno me lo cuidaba mi suegra, otro me lo cuidaba la guardería. Y mi horario era cómodo, duraba de 8 de la mañana a 2 de la tarde y toda la tarde ya me la pasaba en mi casa. Y yo decía, pues está muy bien, ¿verdad? Yo puedo seguir trabajando, puedo hacer las 2 cosas. Es que no me va a ajustar el dinero, la renta, los pañales, los gastos de la casa. Mi esposo no los va a poder suplir. Eran mis pensamientos y los pensamientos del enemigo, que muchas mujeres han sido engañadas con esos pensamientos. Me convertí cuando tenía 2 hijos, me convertí y salí embarazada de mi 3er hija. Ya siendo cristiana, tuve mi bebé. Pero antes de que naciera mi hija, Dios ya me estaba inquietando y me decía, a través de la palabra que yo escuchaba, que predicaban ahí en la iglesia, pues no sé, el Espíritu Santo me empezó a incomodar y a decir, salte de trabajar, ¿verdad? Y pues tienes que hacer algo, es tu familia, tienes que cuidarla. Mis hijos estaban pequeños, uno de 4 años, el otro de 1 año, y venía mi otra bebé. Entonces tuve que hacer una decisión, y es la decisión que todos debemos hacer: decidir creerle a Dios, decidir obedecer la palabra del Señor, y Dios hace lo demás. Fue un día, en un tiempo de adoración, donde yo clamé al Señor y le dije, Señor, yo no sé qué hacer. Yo no tenía todavía la plena convicción, pero le clamé al Señor, le dije, Señor, yo no quiero hacer tu voluntad, dime qué tengo que hacer. Y el Señor claramente, así instantáneamente, me puso el sentir en mi corazón: salte de trabajar. Y fue un impacto, porque yo saliendo de esa reunión, yo ya traía la convicción en mi corazón y el deseo tan grande de estar con mis hijos. Dios me puso un amor, pero su amor, ese amor incondicional, ese amor sacrificial, que se da todo. Y es el amor que nuestros hijos necesitan. No es el amor humano, es el amor de Dios que necesitamos pedirle como mujeres, que nos lo dé para que seamos esas madres que ministren a la necesidad de nuestros hijos. Todos los seres humanos tenemos la necesidad de sentirnos amados, y esa necesidad Dios la provee a través de la madre para los hijos. Por eso nos encontramos con una sociedad perdida y juventud que anda en drogas y pandillas y que viven alejados de sus padres y de Dios. ¿Por qué? Porque no hay lazos que los jalen, no hay ese amor, esa relación fuerte, no la ha habido con muchas generaciones de jóvenes, y cada día las generaciones se pierden y se pierden y se pierden, porque no hay madre en casa. No hay quien les dé de comer, no hay quien les sirva la comida calientita, no hay quien los supervise los programas que están mirando en la televisión. Horas, horas y horas, un niño de 6 años está viendo pornografía. ¿Cree eso?
se pierde el corazón del niño, la inocencia de un niño se puede perder por un descuido. En 10 minutos un niño puede ser violado y dañado para toda su vida, hasta que Cristo venga y lo restaure. Esa es la esperanza de esos jóvenes que no han tenido el amor de una madre ni el cuidado de un padre. Rescatemos a nuestros hijos. Dios lo va a demandar. Veamos qué dice la palabra del Señor, Tito 2, del 3 al 6. Esta es la voluntad de Dios para las mujeres casadas. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. ¿Quiénes van a enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos? Aquí habla de ancianas, pero no se refiere a una persona ya mayor de edad, sino a una persona madura espiritualmente. Si tú eres una joven, estás casada, pide consejo a alguien que te dé testimonio, a una mujer espiritual, a una mujer que tú sabes que te va a dar un buen consejo. No vayas con la vecina, no vayas con la comadre que te dé un consejo. Busca el consejo de una mujer que sea espiritual. Dice aquí que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Muchos adulterios suceden porque la mujer se desprotege, porque se descubre, se aleja de la cobertura del esposo, porque no está en sujeción. La sujeción debe ser algo voluntario del corazón, porque es un mandato de Dios. Usted no espere que su esposo le diga sujétate. Usted sujétese por obediencia y por amor a Dios, por obediencia a su palabra. Y usted va a ver cómo ese varón la va a respetar, la va a amar y la va a cuidar. Si ahorita no está viendo usted eso, créale al Señor, créale al Señor. Yo le creí a Dios y Dios hizo una obra maravillosa en mi esposo y la sigue haciendo todavía. A pesar de que yo no trabajé, Dios empezó a suplir cada una de nuestras necesidades económicas. Y ha sido algo maravilloso cómo hemos recibido la provisión de Dios. Pero hay que creerle a Dios y hay que obedecerle, obedecer su palabra, obedecer sus principios, sus mandamientos, porque ese es el diseño perfecto de Dios. Es perfecto. No lo puedes comparar, no lo puedes cuestionar y decir, pero es que mi esposo, es que si lo conociera usted, yo no lo conozco, pero Dios sí lo conoce. Y tú crees solamente, mujer, que Dios va a tratar. Si tú te sometes, Dios va a tratar con él. Deja que Dios lo haga. No lo hagas tú, porque tú lo único que vas a obtener son puros problemas, puros problemas. Deja que intervenga la mano de Dios, porque es la única que va a enderezar un corazón, que puede ablandar un corazón duro, que puede cambiar y transformar una mente que no está transformada ni regenerada. Amén.
necesitamos permanecer en la luz de la palabra de Dios para que el pecado no nos vuelva a esclavizar. ¿Sabían ustedes que nos puede volver a esclavizar el pecado? El Señor a mí me liberó del tabaquismo, me liberó del alcohol. Yo tomaba pues socialmente cada 8 días. Cuando empezamos a tener mi esposo y yo problemas, pues ya entre semana empezaba a tomar. ¿Por qué? Porque yo no tenía a Dios. Yo solamente me iba a refugiar en el alcohol, pero yo ya tenía a mi familia, 2 hijos. Y cuando vine a Cristo fue de las cosas que Dios hizo instantáneamente. Me liberó del tabaco, del vicio del tabaco, me liberó del alcoholismo. Pero teníamos unas amistades cristianas que frecuentábamos constantemente y de repente, no, pues que la cervecita, no es malo, es que no es malo. Y pues yo dije, pues yo creo que no es malo. Todavía yo estaba creciendo. Lo cuento esto, da pena, pero ¿saben qué? Yo sé que puede ayudar al que escuche estas palabras. De repente me empezó a gustar de nuevo solamente el alcohol. Y pues que una copita y que una copita social. Y ya como que luego le aumentaba un poquito más. Pero en un momento así determinado me dio vergüenza porque yo tengo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me empezó a incomodar y me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Vuelves a lo mismo? Como el perro vuelve a su vómito y como la puerca lavada a su cieno. Me vi en esa condición, lloré, le pedí perdón al Señor y jamás lo he probado. Tenemos 30 años de cristianos, no crea que tenemos 10 ni 5, 30 años de cristianos, buscando agradarle a Dios, con defectos, pero buscando madurar, llegar a la meta, que Dios siga revelando las cosas que Él quiera en nuestra vida, ¿verdad? Eso es importante. Cuando uno se expone a la presencia de Dios es cuando Dios nos habla y toca esas áreas y tú las puedes ver con claridad, porque el Espíritu Santo no te va a mentir ni te va a engañar. Te vas a ver como en ese espejo todas las cosas que necesitas entregarle completamente al Señor. No podemos tener un pie en el mundo y otro pie en las cosas del Señor. Dios nos pide todo, toda obediencia, todo sometimiento, no solamente en unas áreas, sino en toda nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Cómo nos comportamos, cómo nos vestimos, mujeres, un llamado a las mujeres, vistámonos decorosamente, que eso es lo que dice la palabra de Dios, que nos vistamos con decoro. ¿Y qué es decoro? Que no usemos cosas untadas, cosas que provoquen y que atraigan la mirada de gente que no conocen a Dios. Mírate al espejo cada que te vistas y di si eso le agrada al Señor. Si ese escote que se mira parte de tu cuerpo está muy pronunciado, ¿qué vas a hacer? Tenemos que tomar decisiones. ¿Queremos vivir en la verdad de Dios? ¿Queremos vivir en la libertad de Dios? Necesitamos obedecer la palabra del Señor y no conformarnos a lo que vemos. No es que la hermanita también y la hermanita también, ¿yo por qué no?
Usted dele respuesta a Dios, ya Dios tratará con las demás personas. Usted mírese a sí misma y no mire a los demás, ni tome ejemplo de los demás. Su ejemplo es Jesucristo, nada más. Y ponga su mirada solamente en Él. Y busque agradarlo y complacerlo con su vida. Que su vida sea un testimonio fuerte para impactar la vida de otras mujeres, de otras personas, de su familia, de sus hijos, de sus hijas. Que seamos un ejemplo para ellos. Amén. Desde el momento que le entregamos nuestra vida al Señor, Satanás nos declaró la guerra. Tenemos que entender eso. 1 de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad. Velad. Que no durmamos, que despertemos del sueño. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Anda buscando. Imagínense a un león hambriento. Ruge, ¿verdad? Hágale así. Oh. Ruge y quiere atrapar su presa. Y nos quiere atrapar a nosotros como hijos de Dios. Anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y qué cree? ¿A quién cree que va a devorar? A los inconstantes, a los que tienen un pie aquí y otro allá, a los flojos, perezosos, que no les gusta leer la palabra de Dios, a los desobedientes, a los que no leen la palabra de Dios, que no la estudian. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios para resistir a Satanás. La verdad de la palabra de Dios destruye las mentiras de Satanás. Jesús resistió a Satanás cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Cómo resistió a Satanás Jesús? Dígamelo. Con la palabra. Y vemos aquí que Satanás conoce la palabra, ¿verdad? Pero la tuerce para engañarnos. Y así como quiso engañar a Jesús, nos quiere engañar a nosotros. Si Él fue a tentar a Jesús, nos va a seguir queriendo tentar a nosotros a hacer que desistamos de seguir en el camino de Dios. Jesús le respondió con la palabra, porque Jesús es la palabra de Dios y Él la conoce y Él la sabe, porque es Él la palabra de Dios, y la habló y resistió al enemigo con la verdad. Resistamos al enemigo, resistamos a las mentiras que Satanás viene para que nos desviemos. Jesús cumplió el propósito de Dios, ¿verdad? Pero Satanás no quería. Lo quería hacer dudar, lo quería que lo adorara, le quería que se manifestara. Si tú eres el Hijo de Dios, mira, haz que las piedras se conviertan en pan. O sea, ¿por qué? ¿Verdad? Quería hacer la voluntad, que se hiciera la voluntad de Satanás, pero Jesús permaneció firme, porque Él sabía a qué había venido a la tierra, a cumplir un propósito divino, venir a salvarnos de todos nuestros pecados. Aleluya. ¿Estamos aprendiendo algo? Satanás con sus mentiras tiene esclavizados a muchos cristianos, recordándole los pecados de su pasado, y trae condenación a sus vidas. Si hay alguien que se sienta en esa condenación y que sienta pena todavía y que se siente mal de recordar lo que usted hizo
en su vida pasada, este es el día de libertad para usted. Porque la palabra de Dios dice en Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación. Si el diablo lo viene y lo señala y le dice, mira, tú hiciste esto, dígale, ¿sabes qué, diablo mentiroso? Jesús llevó todos mis pecados y Él los echó al fondo de la mar y Él ya no se acuerda de mis pecados. Yo tampoco me voy a acordar de mis pecados pasados. Jesús para eso murió en la cruz del Calvario. Por eso sufrió tu vergüenza, sufrió tus enfermedades, sufrió tu dolor. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él para que nosotros tuviéramos paz, paz en Él. Amén. Usted respóndale al enemigo y háblele la palabra del Señor. Háblelo y confróntelo y dígale, eres un mentiroso, vete de mi vida. Sal fuera porque yo soy un hijo de Dios y yo obedezco lo que la palabra de Dios me dice. Satanás viene a tu mente y te dice, tú no puedes hacer eso. ¿A cuántos les viene con esa mentira? No, tú no puedes servir al Señor. No, mira, tú no puedes predicar la palabra de Dios. Eso solamente Paola, Vicky, otras mujeres que Dios levante, pero yo. Satanás eso te dice que no puedes. No, servir como mujer. No, es que yo no, creo que no tengo el carácter, la habilidad. Como maestro, no menos, porque no me sé la palabra. ¿Qué les voy a enseñar? Pues estúdiala para que seas una maestra, un maestro y enseñes y capacites a los niños de esta iglesia. Él traerá la capacidad, Él te dará la capacidad, Él te va a adiestrar y te va a enseñar. Los que predicamos, no es que nacimos predicando, sino que Dios nos ha estado enseñando. Es una enseñanza continua, es un negarnos a nosotros mismos. Ahora que me invitó Paola, yo dije, ay, pues va a estar Vicky, no, pues, ay, no, humanamente uno quiere, porque el predicar es un compromiso, por eso le digo, es un compromiso, es una responsabilidad y es un trabajo arduo de estudio. Exponerse a esto no es fácil. Pero cuando uno obedece, Dios solamente respalda. Y Él capacita y llama al que Él quiere. No es al que Él quiera, no el que Él quiera, sino al que Dios escoge y lo llama para su servicio. No es para los acomedidos y que dicen, yo quiero aquí y allá porque yo sé hablar, yo sé hacer esto, yo soy así, y son muy autosuficientes. La suficiencia viene del Señor. La capacidad nos la da el Señor. El adiestramiento nos lo da Él. Así es de que solamente dígale, Señor, heme aquí. Como dijo Isaías, ¿verdad? Heme aquí, Señor, yo iré. Porque la pregunta de Dios era, ¿a quién irá y a quién enviaré para que hablen y prediquen mi palabra? Isaías, con un fuego en su corazón porque estaba viendo al Señor y la gloria de Dios, solamente pudo exclamar, heme aquí, Señor, yo iré, yo iré. Y le digo una cosa, yo iré también a donde Él me diga, aunque me cueste lo que me cueste, porque yo quiero obedecerle, quiero serle fiel y quiero que me siga capacitando, quiero que me siga enseñando, quiero comprometerme más con Él, con su palabra, vivirla y no solamente predicar
con la palabra de Dios, sino predicar con mi propia vida. Eso es lo que yo deseo, eso es lo que es mi anhelo, que pueda ser un ejemplo para que vean a Cristo en mí, que Cristo se vea en mí, que ya no viva yo, sino Cristo viva en mí, y en todo lo que haga Él sea glorificado. ¿Y cuesta? Sí cuesta morir. ¿Cuántos quieren morir? Es difícil, pero si usted lo dijo, qué bueno que se enlace con sus palabras. Enlácese, ¿sabe por qué? Porque ahí es donde usted va a entrar a un proceso de negación, a un proceso donde Dios lo va a llevar para prensarlo. Pero para que usted salga manifestando la gloria del Señor. Ahí en su presencia el Señor le va a mostrar las cosas que usted debe dejar, las cosas que le debe entregar, las cosas que Él le va a demandar, porque hay que pagar un precio, el precio de la negación. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, es lo que decía Pablo, y es lo que todos los que servimos a Dios debemos decir, que ya no viva yo, sino Cristo viva en mí. ¿Por qué no se pone de pie y vamos a orar? Es un tiempo importante porque este es el momento donde usted le va a dar una respuesta al Señor, y conforme a lo que usted haya recibido y el compromiso que usted quiera hacer con Dios, hágalo. Yo solamente voy a orar general, pero usted puede hacerlo individualmente. Padre, te damos gracias por tu palabra, preciosa palabra, Señor, que nos vivifica, que nos sustenta, que nos exhorta, que nos anima, que nos fortalece. Señor, aquí estamos, Señor, anhelando y deseando más de ti, Señor. Toca nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, nuestras mentes, libéralas para que podamos entender y comprender tu propósito divino que tienes para cada uno de nosotros. Revélate a mi vida, Señor. Quiero conocerte más, Señor. Si en algo te puedo servir, aquí está mi vida. Usa mis manos, usa mis ojos, usa mi boca, usa mis pies, Señor. Usa mis fuerzas, usa lo que tú me has dado, porque todo procede de ti. Y que nada haga en mi fuerza, Señor, sino en la fuerza tuya, en la fuerza de tu Espíritu Santo. Señor, aquí estamos como pueblo pidiendo, Señor, la guianza y la dirección de tu Espíritu Santo para vivir como a ti te agrada. Renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso, al pecado que nos asedia. Y Señor, aquí está nuestra vida rendida completamente a ti. Haz tu voluntad, Señor. Haz el llamado a cada corazón que está aquí, rendido a ti, Señor, a lo que tú los quieras llamar, Señor. Porque aquí hay un pueblo que te busca, un pueblo que te ama, un pueblo que te conoce. Bendícelos, Señor, y guárdalos. Y bendice este lugar, esta iglesia, bendice a los pastores y síguelos usando, Señor, para traer siempre el maná que alimente el corazón de todos los que vengan a este lugar y a donde tú los lleves, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no les da un fuerte aplauso al Señor?